Hola a todos y vamos con un vídeo para ver si podemos resolver una de las preguntas que más me soléis hacer y es ¿por qué mi cuchilla no corta? Así que en este vídeo vamos a ver cuáles pueden ser los posibles problemas y las correspondientes soluciones. Eso sí, antes de empezar os hago una recomendación que hago siempre que hablamos de cuchillas y es tener al menos una cuchilla nueva de recambio. Y cuando digo nueva me refiero a sin estrenar. ¿Por qué? Pues principalmente por dos motivos. El primero, porque muchas veces tener una cuchilla nueva nos puede ayudar a identificar los problemas que tengamos con nuestra cuchilla actual. Es decir, si yo estoy trabajando con una cuchilla que no corta, la sustituyo por una cuchilla nueva y esa cuchilla sí corta, lógicamente el problema estará directamente relacionado con la cuchilla propiamente dicha, ya que como veremos en el vídeo hay problemas derivados de la cuchilla directamente y hay otros motivos diferentes. Así que el tener una cuchilla nueva nos puede ayudar a identificar los problemas que estemos teniendo con nuestra cuchilla actual. Y el segundo motivo, lógicamente, es porque si nuestra cuchilla no corta o no funciona y no tenemos una cuchilla de recambio, vamos a tener que tener nuestra máquina parada hasta que compremos otra y la recibamos. Así que importantísimo, os recomiendo siempre tener una cuchilla nueva de recambio. Mínimo una, si pueden ser más, pues mejor. Y de hecho vamos a pasar a ver ahora los problemas de la cuchilla, pero os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque os recomendaré algunas cuchillas que os suelo recomendar cuando me preguntáis, sobre todo como alternativas a la que suele venir cuando compramos la máquina. Así que quédate hasta el final del vídeo y vamos a ver ahora los problemas que nos podemos encontrar con nuestra cuchilla. Lo primero que os suelo preguntar cuando me decís que vuestra cuchilla no corta es si el carro se mueve pero no corta o si el carro directamente no se mueve, porque serían problemas diferentes en cada caso. Si la cuchilla no se mueve, o lo correcto sería decir que el carro no se mueve, normalmente lo que suele ocurrir es que o bien el programa no nos esté detectando nuestra máquina, en muchos casos incluso no nos sale habilitado el botón de enviar, o incluso en las máquinas que tienen este sistema de autodetección de herramienta puede ser que no nos esté detectando la herramienta que tengamos colocada en la máquina. Pero el motivo principal y lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos por los que el carro ni siquiera se mueve y realiza el corte es porque no tenemos seleccionado lo que queremos cortar en el programa. Y esto os lo voy a explicar brevemente. Y si os fijáis, esto sería lo que ocurriría. Yo tengo mi diseño, no lo tengo marcado para cortar, con lo cual en el momento en el que yo le dé a enviar, si tengo la cuchilla automática, realizará el ajuste y ya está. Si tengo otra, no hará absolutamente nada, pero lógicamente el carro no se va a mover para cortar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso y qué os pasa a muchos de los que estáis empezando? Pues seleccionar la parte del diseño o las partes del diseño que queramos cortar y darle a este botón de cortar. Y si os fijáis, me salen marcadas unas líneas rojas resaltadas que indican que eso lo va a cortar la máquina. Así que importantísimo seleccionar vuestros diseños y marcarlos para cortar. Si al hacer esto de seleccionar el diseño y darle a cortar no sale ninguna línea de este tipo disponible o solo sale un cuadrado de borde de una imagen, eso significa que no estáis trabajando con un archivo de corte, sino con una imagen propiamente dicha y lo que necesitáis es trazarla para sacar estas líneas. No voy a explicar el trazado en este vídeo porque ya lo tenéis en otro de mis vídeos, bueno, en otros de mis vídeos de mi canal de YouTube, así que todos los vídeos relacionados de los que hable en este vídeo os los dejaré en la caja de descripción para que podáis consultarlos. Así que, como digo, normalmente si tenemos un problema de que no se mueve el carro y directamente no realiza el corte, suele ser porque no tenemos marcados nuestros diseños para cortar. Y vamos ahora con lo que yo realmente sí que considero que significa que la cuchilla no corte, y es que el carro se mueva, realice el trabajo, pero que cuando termine el diseño o bien no se ha cortado del todo o ni siquiera se ha marcado. Y aquí vamos a ver los posibles problemas que podemos tener. El primero que siempre os recomiendo revisar, sobre todo cuando o bien no ha cortado nada o no ha cortado del todo, es que reviséis los ajustes de corte que habéis seleccionado. Y aquí os recuerdo, sobre todo de nuevo para los que llevéis menos tiempo,
que no os tenéis que fiar al 100% de las configuraciones que vienen predefinidas en el programa, porque en muchos casos están predefinidas para los materiales propios de la marca Silhouette. Por ejemplo, el vinilo adhesivo, esa configuración es la que se ha escogido para el de la marca Silhouette, con lo cual si estáis utilizando otra marca puede que esa configuración no sea la correcta. Y porque en otros muchos casos esos materiales no están definidos del todo. Y siempre os pongo el ejemplo de cartulina lisa, que es una configuración que viene en el programa, que creo que te configura la cuchilla al 3, pero no nos indica qué tipo de cartulina lisa es. Podría ser de 140, podría ser de 300, no lo sabemos porque no lo indica y no vamos a necesitar o no vamos a poder utilizar, ya nos gustaría, pero no vamos a poder utilizar la misma configuración en un caso o en otro. No se corta la misma configuración una cartulina de 140 que una cartulina de 300, independientemente de si es lisa o no lo es. Con lo cual tenéis que tomar esas configuraciones como orientativas. Aquí de nuevo os voy a recomendar dos vídeos importantísimos si llevas poco tiempo, pero también si llevas más tiempo y todavía no los has visto. El primero es un vídeo en el que te explico cómo funcionan precisamente los ajustes de corte del programa, el valor de la cuchilla, presión, velocidad y cómo cambiarlos en función de los resultados de corte que estés obteniendo. Y el segundo es el de la prueba de corte, porque otro error muy habitual es directamente lanzaros a cortar vuestro diseño definitivo y luego os dais cuenta que no lo ha hecho bien y estáis desperdiciando material. Con lo cual, la opción de la prueba de corte nos permite comprobar si esa configuración que hemos seleccionado en el programa es correcta o no para el material que queremos cortar en ese momento. Así que dos vídeos recomendadísimos relacionados con todo esto del ajuste de corte, que en muchos casos, al ser incorrecto, puede ser lo que nos esté ocasionando que nuestra cuchilla no corte correctamente. Otro problema puede ser que la cuchilla esté sucia. Esto os lo recomiendo comprobar, sobre todo cuando me decís que vuestra cuchilla ha estado trabajando con normalidad y de repente ha dejado de cortar. Y lo que os suelo preguntar es si habéis revisado si la cuchilla esté limpia o no. Ya tenéis también en mi canal de YouTube vídeos donde os explico cómo se limpia la cuchilla, pero es tan sencillo que lo voy a volver a repetir en este. Todas las cuchillas llevan una tapita en la parte superior y si os fijáis lleva un agujerito por el que asoma la cuchilla y por ese agujerito se puede colar suciedad o restos de los materiales de corte que hayamos ido cortando a lo largo del tiempo. Con lo cual lo que tenemos que hacer es retirar esa tapita y comprobar si quedan restos en el interior. En el caso de las cuchillas automáticas utilizaremos esta herramienta para ayudarnos a quitar esa tapita. Es muy sencillo, es desenroscar y ya. Lo abrimos, comprobamos que no haya suciedad, si la hay lo limpiamos y volvemos a enroscar esta tapita. Es muy sencillo, se tarda muy poquito tiempo y en el resto de modelos de cuchillas también se desenrosca la tapita y se hace directamente de forma manual. Podemos hacerlo con la mano, fijaros, desenroscamos, comprobamos que no haya suciedad y una vez que esté limpia lo volvemos a enroscar. Así que también os recomiendo comprobar que vuestra cuchilla esté perfectamente limpia, sobre todo, como digo, si habéis estado cortando durante un rato, lo hacía bien y luego ha empezado a cortar peor. Otra cosa relacionado con esto es que en algunos casos el problema de que la cuchilla no corte está precisamente en esta tapita de la que os hablaba, que en muchos casos o directamente no está bien apretada o se va desapretando o desenroscando conforme la máquina está trabajando, va rozando con el material y se va desenroscando, así que aseguraros de que esta tapita esté bien sujeta y bien enroscada. Pero ojo, aquí hago otra recomendación porque por enroscarla bien tampoco vamos a hacer lo contrario, que sería romperla, así que hay que apretarla pero con suavidad, no hacerlo a lo bruto. ¿Por qué? Porque en algunos casos lo que se está viendo, y os pongo este ejemplo, es que por apretar mucho la tapa lo que hacemos es pasarlo de rosca y romper el plástico donde precisamente va esa tapa enroscada, con lo cual ya empezamos a tener más problemas adicionales al que ya teníamos con que nuestra cuchilla no cortase, y es que la hemos roto, con lo cual cuidado al hacer el enrosque de esa tapita, no os pase lo que os comento de pasarla de rosca. Otro problema que suelo ver bastante habitual, sobre todo los que lleváis menos tiempo, es que colocáis mal la cuchilla en vuestra máquina. Todas las cuchillas se colocan liberando la pestañita y de arriba la deslizamos hacia abajo y hay que bajarla del todo. En muchos casos lo que ocurre es que dejáis un pequeño hueco entre lo que es la parte que hace de tope contra
el soporte del carro, dejáis un huequito y si no está bajada del todo no va a chocar contra el material y esa cuchilla no va a cortar, con lo cual comprobar que la cuchilla está bien colocada y está empujada hasta abajo del todo. Y otro error habitual, sobre todo la gente que está empezando, es que os olvidáis de empujar la palanquita que fija la cuchilla al carro. Si esta palanquita la dejamos sin apretar, en el momento en el que el carro baje para hacer el corte, la cuchilla al hacer fuerza opuesta, pues va a deslizarse hacia arriba y de nuevo no nos va a cortar correctamente. Así que comprobar que la cuchilla esté bien colocada, la empujáis hasta abajo del todo y que el seguro de esa cuchilla está puesto para que no se mueva y no se deslice hacia arriba. Vamos a seguir con los problemas de la cuchilla y otra muy habitual es despuntarla. Y esto es algo que sorprende mucho, sobre todo a los usuarios que llevan menos tiempo y que muchas veces os pido que me mandéis una fotografía de la punta de la cuchilla donde se vea lo mejor posible y os digo, bueno, es que tu cuchilla está despuntada, que significa que ha perdido justo la puntita, el filo del borde. Y me decís sorprendidos, bueno, pero si no lo he utilizado tanto la máquina o no llevo tanto tiempo, bueno, no pasa nada, esto es habitual. ¿Por qué? Porque la cuchilla que viene con nuestra máquina va a ser siempre la que menos nos dure. ¿Por qué? Porque es con la que aprendemos y con la que cometemos todos los fallos, con lo cual es normal que esto pase. No significa que esté defectuosa o tampoco sintáis culpabilidad porque la hayáis roto, porque estas cosas pasan y pasan cuando uno aprende y todavía no hace un uso correcto del equipo, pero sí que es habitual que en muchos casos cuando se está empezando despuntéis la cuchilla. En este caso no habría más solución que cambiarla por otra nueva. No sé si tengo aquí una donde se pueda ver el filo, casi no se aprecia, es que en el vídeo no se va a apreciar si tiene la puntita o no, pero de nuevo si tenéis una cuchilla nueva y tenéis la cuchilla que está despuntada, sí que vais a poder verlo comparándolas, así que es otro problema que podemos tener con la cuchilla. Lógicamente también el uso reiterado a lo largo del tiempo a base de cortar materiales y materiales puede producir que vaya perdiendo el filo y también se despunte y tengamos que cambiarla por otra, así que ese podría ser otro motivo por el que la cuchilla no nos está cortando. Y vamos con un último problema, espero no haberme dejado ninguno en el tintero, y es un problema asociado a las cuchillas autoajustables. Y es que lo que estamos viendo es que en algunos casos estas cuchillas no se están ajustando correctamente, con lo cual si no se pone a la numeración que le hemos indicado en el programa, pues lógicamente no nos va a cortar correctamente el material. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, pues una vez que la tenemos colocada en la máquina y la máquina hace el ajuste, que lo hace de forma automática a base de hacer taps de esta manera y se va graduando en la numeración, pues lo que tenemos que hacer es comprobar si la rayita que viene en la ventanita, que es una rayita roja, está en el número que le hemos indicado en el programa, en el número del valor de la cuchilla. Ahora mismo estaría en el 3, por ejemplo, entonces si en mi programa está en el 3, vale, correcto, se ajusta correctamente. Si no está en el número que corresponde o incluso si se queda en 0, significa que la cuchilla no está haciendo el proceso de autoajustado de forma correcta. Esto tiene solución porque podemos utilizar las cuchillas automáticas de forma manual, es decir, colocar nosotros en la numeración que queramos y utilizarla. De esto también tenéis un vídeo en mi canal de YouTube, así que de nuevo os lo dejaré enlazado, porque muchas veces pues me decís, bueno, pues si no se ajusta correctamente la tiro. Bueno, no, pues la podemos seguir utilizando. De hecho, hay gente que ha conseguido arreglarla porque muchas veces es como que se atasca al hacer este movimiento y a base de ir dándole toquecitos, pues al final parece como que acaba por responder y de nuevo podemos seguir utilizándola con normalidad. Pero si no funciona el sistema de autoajuste, que sepáis que podéis utilizarla de forma manual. Bueno, pues como decía, yo creo que estos son básicamente los principales problemas que os soléis encontrar con el tema de la cuchilla. Son cosas que os recomiendo revisar si vuestro problema es precisamente lo que os comentaba, de que vuestra cuchilla no corta o no termina de cortar el material. Y como os comentaba al principio del vídeo, os dije que os iba a recomendar un par de cuchillas para comprar como alternativas, sobre todo a la cuchilla automática, viendo este problema sobre todo que hemos contado hace un momentito, que
que es que puede fallar el sistema de autoajuste. A mí las cuchillas automáticas me parecen muy cómodas porque es una cuchilla que tú la dejas en la máquina y te olvidas porque se ajusta sola, pero sí que es cierto que como puede dar este problema, yo lo que suelo hacer es recomendar otras cuchillas que no son automáticas. ¿Que os gusta esta? Pues comprar esta, no hay problema. ¿Cuáles os recomiendo? Os recomiendo la cuchilla premium o la cuchilla estándar, dentro de lo que son cuchillas para cortar los mismos materiales que cortaríamos con la automática, es decir, estamos hablando de cartulinas, vinilos adhesivos y vinilos textiles. Insisto, son cuchillas manuales, con lo cual tenemos que ponerlo nosotros en la numeración que le corresponde antes de colocarla en la máquina. Hay que acordarse de ese paso de colocar nosotros la numeración antes de ponerla en la máquina, tanto en este modelo que se hace manual como en este que lo hacemos con la ayuda de este agujerito que tenemos en la parte delantera de la máquina. Lo colocamos en el número que queramos y ya iría en la máquina colocada. Hago una aclaración. Este modelo de cuchilla premium con esta cabezota gorda es la que corresponde a los modelos de Cameo 4, Plus, Pro y Portrait 3 y es la que os recomiendo porque se coloca directamente en la máquina. Si tenéis modelos anteriores, la cuchilla premium se parece más a esto, o bien con la parte de arriba azul o bien con la parte de arriba morada, pero tendría este aspecto, no con esta cabezota gorda, ¿vale? Esa sería la correspondiente a la cuchilla premium para el resto de máquinas. Y en el caso de la cuchilla estándar solo hay este modelo, no hay versión cabezona, por decirlo de alguna manera, y esta se puede utilizar directamente en la máquina en la mayoría de los modelos, menos en los últimos, es decir, Cameo 4, Cameo Plus, Cameo Pro y Portrait 3, y en ese caso hay que utilizarlo junto con este adaptador. Es muy sencillo de utilizar. Lo colocamos en el interior, cerramos y ya lo colocaríamos en la máquina, lógicamente primero habiendo puesto la numeración que le corresponde. Así que al margen de que no son cuchillas que se gradúan de forma automática, son las que yo suelo recomendar porque dan muy buenos resultados y duran bastante tiempo. Así que bueno, aquí queda esta recomendación, todos estos problemas y soluciones sobre la cuchilla. Si me he dejado alguno, que puede ocurrir, que esto pasa cuando uno va hablando de corrido, déjamelo en los comentarios. También me gustaría que me comentases qué experiencia tienes tú con las cuchillas, si te han salido buenas, si te han salido malas, cuánto tiempo te duran, que es algo que la gente suele preguntar bastante, así que vamos a hacer comunidad y dar nuestra opinión entre todos. Y como os digo siempre, si te ha gustado el vídeo, apoya al canal, dale a like y por supuesto, si todavía no te has suscrito, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!